Bien, ahí vamos. Ya están ingresando, disculpen los minutitos de demora. Terminamos recién un poquito tarde. Estábamos organizando la pequeña logística para introducirnos en esta última sesión del Summit. Vamos a esperar unos segunditos que está entrando la gente. Voy a aprovechar para compartir pantalla. Y me avisan, por favor, cuando la estén viendo. Bien. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Acá terminando de configurar. Todo acá. Muy bien. Bien, estamos para arrancar entonces nuestra última sesión. Discúlpenos por estos minutos de demora. Nuestra última sesión del segundo y último día del Kids Corp Summit Latam 2020. En este caso, vamos a hablar sobre KidTech, estrategias y productos digitales para niños y adolescentes. Va a estar liderada este panel, esta conferencia en realidad, por Mario Pantoja, o Mapo, nuestro head de producto, y Nico Cáceres, head de Market Strategy, quien recién estuvo moderando el panel sobre creatividad. Muy, muy, muy bueno. Gracias, extiendo una vez más a los panelistas que se sumaron. Así que vamos a arrancar con videíto, con algunos datos, y ya luego arrancan Mapo y Nico. Después, sobre el final, tal como hicimos el día de ayer, vamos a hacer algunos sorteos para la gente que está aquí, y obviamente vamos a hacer un pequeño saludo de despedida también con este sorteo, ¿sí? Así que vamos con el videíto. Yo dejo de compartir mi cámara. Paré el video, dejo el audio y vamos con eso. Bienvenidos a nuestra conferencia de KidTech, Estrategias y Productos para Conectar con Niños y Adolescentes. ¿Sabías que los niños y adolescentes representan 1/3 de la población conectada en el mundo? En esta exclusiva conferencia verás cómo y dónde encontrarlos para conectar con más de 100 millones de niños al mes, garantizando experiencias innovadoras, entretenidas y seguras a través de las mejores apps, juegos, websites y canales de YouTube. Los esperamos. Bien. Hola a todos, bienvenidos a esta última conferencia. Gracias a todos los participantes. Como decía Demi hace un momento, esta es el último evento de todo el Summit que venimos realizando desde ayer. Un éxito total. Así que, bueno, les hacemos una introducción a lo que va a ser esta conferencia. Vamos a hablar acerca de KidTech, algo que ya, digamos, en varias de las charlas anteriores se vino hablando. Hoy vamos a ahondar un poco más. Les pedimos a todos los participantes que si tienen cualquier pregunta la pueden hacer en la caja de preguntas y respuestas. Así que arrancamos. ¿Solo? Perfecto. Bueno, estamos. Nos gusta siempre arrancar con un pequeño pre-kickoff de por qué hacemos lo que hacemos y por qué puntualmente vamos a hablar en esta sesión de las diferentes estrategias y tácticas para llegar al segmento. Para arrancar, siempre lo que nos gusta decir es algunos datos, y en este caso, 3 datos de por qué sí esta sesión y por qué hacemos lo que hacemos. Número 1 es porque a nivel alcance en Latinoamérica
hay más de 100 millones de niños conectados en toda la región. Número 2, a nivel de actividad, lo que está pasando, en promedio, el 97% de estos chicos está jugando videojuegos y mirando videos online entre 1 y 4 horas. Y obviamente con la pandemia tenemos picos exponenciales de estos datos también. Y número 3, por la influencia que ellos tienen, y veníamos hablando en las diferentes charlas anteriores, son decisores, adquisisores e influenciadoras de las compras, porque tienen un dinero propio que reciben mensualidades y porque también las distintas fuentes de información que tienen les permiten opinar sobre las compras que hace la familia. Así que, dicho esto, damos comienzo y arrancamos con la presentación. Nos gusta decir, tenemos este concepto de que vivimos en un mundo VUCA, muchos deben estar familiarizados, decimos que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero a su vez estamos viviéndolo de manera tecnológica. En la última década vimos cómo distintos lanzamientos se fueron dando y cómo los mismos niños también los fueron recibiendo, los fueron resignificando. Llegando a este 2020 que nos hackeó, si se puede decir, a través de coronavirus, de la pandemia, y no sabemos qué nos va a deparar. Lo que sí sabemos es que se está formando una nueva generación, la generación C, justamente por el coronavirus, que está haciendo, ¿no?, que, como veníamos hablando, estén viviendo entre el off y el on, estén pasando más tiempo en familia, estén adquiriendo mayores responsabilidades dentro del hogar, dentro de los quehaceres domésticos, y a su vez tengan mayor conciencia del entorno en el que estamos viviendo, conciencia ambiental, de la higiene. Y a su vez, toda la interacción, toda esa falta de la parte social lo están haciendo de manera digital, de manera online. Hablamos de compartir juegos en conjunto, hablamos de compartir momentos, compartir desde un cumpleaños, compartir una graduación de un familiar, y obviamente también el autoaprendizaje, cómo tienen que administrárselo a la hora de todo lo que tiene que ver con el colegio, incluso los padres ahí atrás empujando a que se conecten. Y todo tiene un corazón que tiene que, decimos, ahí no pasa, ahí estamos, tiene que ver con mobile por default, o las pantallas, podemos decir a nivel general. Nos gusta esto decir, ¿no? Las pantallas se transformaron en su principal fuente de exploración, entretenimiento y educación. Podemos hablar de las 3 E. Y en este 2020 están resignificándolos, tanto a las pantallas, a los dispositivos, como a las aplicaciones, por esta nueva normalidad que se está dando. Nuevos códigos de expresión a través de las distintas plataformas. Muchos venían diciendo, están cansados de ver a sus hijos, hijas, o incluso que les pidan a ellos que hagan bailes. Las nuevas formas de estudiar, lo que hablábamos a la hora de tener que tomar las distintas clases, incluso hasta la de educación física, hacer ejercicios de manera online. Y número 3, el fortalecimiento de vínculos o manera de interactuar con los amigos, la necesidad de estar más presentes a través de chats, o incluso como Discord, que apareció asociado con Twitch a la hora de hablar de distintas temáticas. Y dicho esto, digo, con cada avance llega un avance AdTech. Sí, tal cual como decía Nico, o sea, venimos de una década y un poco más de avances tecnológicos, y dentro del mundo en el que nos movemos nosotros, de muchos de los participantes que estamos hoy, de los marketers, llegan avances dentro del mundo AdTech, ¿no? Es el ecosistema donde muchos hemos trabajado, y muchos de ustedes también seguramente se vienen desenvolviendo desde hace bastante tiempo. Y esto que implica, ¿no? Todo un desarrollo de herramientas que permitan trabajar y abarcar todos estos nuevos avances. ¿Bien? Cuando hablamos de AdTech, estamos hablando de un pilar que lo conforma, y es su base fundacional, ¿no? Y estamos hablando de la data. Es importante entender cómo muchas de las compañías que están dentro del mundo AdTech vienen desarrollando nuevas iniciativas, nuevas formas de interconectar todas las fuentes de data que existen en el mercado y que surgen muchas veces de este consumo de nuevos dispositivos, de nuevas pantallas, plataformas, contenidos, y se encargan justamente de generar estas interconexiones. Así que con esto hablamos de un mejor uso y una ventaja competitiva para las marcas. Bien, sin embargo, hablamos que todo esto tiene un costo, y en realidad el costo va por 2 vías. Tanto para las marcas
ya que todas las tácticas terminan siendo y terminan cayendo en una misma línea al automatizarse de cierta forma en la selección de audiencias, la forma como se generan las estrategias y se ejecutan en una táctica, pero también para los usuarios. Bien, los usuarios tienen que pagar el costo de su privacidad, dar acceso a sus datos para que compañías sean quienes hacen un intercambio entre varias de ellas para poder finalmente llevar mensajes efectivamente. Bien, así que hoy podemos hablar que la industria está hot, ¿no? Y hablamos principalmente de todas las conversaciones que vienen surgiendo a lo largo del último tiempo acerca de la privacidad, no solamente en cuanto al mundo de la publicidad dentro del ecosistema AdTech, sino también por todas las compañías que están involucradas hoy en el mundo digital, no solamente las grandes marcas o grandes monopolios como puede ser Google, YouTube, digamos, parte del mismo grupo que hace poco recibió una penalización por 170 millones de dólares, sino también todas las conversaciones que vienen surgiendo acerca de redes sociales. Y bueno, eso está en boca de todos actualmente, a tal punto de llevarlo a la pantalla, ¿no? Entonces empezábamos viendo ciertos contenidos un poco más ficcionales, como puede ser Black Mirror, ¿no? Donde todo parecía bastante exagerado y poco a poco la gente fue dándose cuenta que estaba mucho más cerca de esta realidad o en ese momento ficción, a tal punto de que las compañías se vean obligadas a generar estos cambios en sus políticas, en sus plataformas, en sus dispositivos. Sí, incluso esto de llegar a la agenda social, un poco lo que hablábamos, deja de ser algo de nicho para llegar a ser parte de la temática cotidiana de las personas y que todos lo estemos hablando, digamos. Hablaba bien Mapo sobre Black Mirror, llega a Netflix un documental como The Social Dilemma, y ahora Apple, con el lanzamiento del iOS 14, toda su comunicación se centró en hablar de privacidad y en ser el dueño, vos, usted, de los datos, ¿no? Sí, esto en regiones como la Unión Europea está un poco más avanzado, ¿no? Pero poco a poco va tomando más relevancia y va extendiéndose a otros territorios. Vamos a ver algo que ejemplifica esto, ¿no? Y es una de las últimas comunicaciones de Sí, Apple. con el lanzamiento de iOS 14, Apple sacó varias cápsulas hablando de este tema, hacer su lanzamiento, y creemos que este grafica muy bien de lo que estamos hablando y los que les comentaba Mapo. Hoy he visto 10 webs sobre cómo divorciarse. Hoy he visto 10 webs sobre cómo divorciarse. Me encanta trabajar contigo. ¿Y a mí? Emoji corazón. Emoji corazón. Pero con Juan no. Emoji vómito. Emoji vómito. Pulsaciones a 150, 151, otra vez a 150. El 2 de febrero compré vitaminas prenatales y 6 test de embarazo. Mi número de tarjeta de crédito es 0237 1221 Increíble. Esto es a lo que nos referíamos, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, es importante parar, ¿no? Y más allá de las preocupaciones que nos generan a nosotros como adultos, todos estos temas y dilemas, es importante ponernos en el lugar de los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando no somos nosotros, sino son los niños y los adolescentes quienes están detrás de la pantalla? Y acá nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Hablábamos de todo el mundo AdTech, hablábamos de todas las compañías que están involucradas en el ecosistema AdTech, que se encargan justamente de regular ese ecosistema para que sea seguro para las marcas. Pero acá en el ecosistema de niños y adolescentes, lo que vamos a hablar más adelante de KidTech, es un fenómeno muy especial. Y acá hablamos de que no son las compañías las que están encargadas de regular este ecosistema. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces,
antes de llegar a ese punto, es importante entender cuáles son los peligros más relevantes para los niños cuando están conectados a Internet. Acá estamos viendo algo de información que obtenemos de nuestro reporte en conjunto con Kids Insights, y vemos que la privacidad, su privacidad de los niños es la principal preocupación cuando están conectados a Internet. Y no es la única y no es, digamos, una de las más graves, ¿no? O sea, hablamos de ver contenido inapropiado, o sea, a los niños les interesa y les importa el contenido que están consumiendo, dónde lo están consumiendo, el cyberbullying, ser espiados, perdón, ser hackeados y que su data sea usada, ¿no? Entonces, hay muchos peligros y hablamos siempre que Internet es un mundo hostil para los niños. Y cuando hablamos de esos peligros a los que están enfrentados los niños en Internet, hablamos de el contenido inapropiado, ¿sí? Hablamos de mucho contenido como, por ejemplo, vemos acá una pequeña captura de un contenido que parece ser específicamente para niños, pero con toda la llegada de Momo y algunos otros personajes o contenido, digamos, que los pone en riesgo, está dando vueltas por las diferentes redes de contenido, como puede ser YouTube o cualquier otra de las que existen. Por otro lado, todos los peligros que fuimos hablando también en uno de los primeros paneles, conferencias del evento, ¿no? Como cyberacoso, sexting, grooming y mismo la revelación de su información. Entonces, decíamos que no son las compañías quienes se encargan de regular el ecosistema KidTech. Entonces, ¿quiénes son aquellas entes que están regulando acá? Y el fenómeno, como les decía, muy singular es que no son las compañías, sino que son los gobiernos quienes están detrás de cuidar a los niños cuando están conectados a Internet. Acá vemos, por ejemplo, la Federal Trade Commission, la Unión Europea, en Latinoamérica, puntualmente Brasil, siendo y marcando precedente con la primera regulación de ley de privacidad de datos. Y todas estas regulaciones se encargan, en algunos casos, como puede ser en el caso de COPPA, de la Children Online Privacy Protection Act, de cuidar específicamente a los niños y cuando están conectados a Internet, y busca de cierta forma darle el control a los padres. También existen todas las otras regulaciones, como la GDPR, GPRK en el caso de niños, y como hablábamos en Brasil, la Ley General de Protección de Datos, con su apartado puntual también para lo que tiene que ver con niños. Entonces, con todas estas regulaciones dentro del mundo KidTech, surgen nuevos retos y nuevos desafíos para las marcas. Básicamente, hablamos de entender qué, cómo, dónde y cuándo activar todos estos datos que se pueden obtener. Bien, hasta acá un poco comentamos datos del contexto, de cómo está influyendo esto en las tecnologías, en las relaciones de los niños con los dispositivos tecnológicos. Hablamos de las distintas regulaciones, les contaba un poco Mapo de qué se está generando, qué se está haciendo, y que las marcas son las que van a tener que entender y activarlos. Y un poco ¿por qué? Porque hoy lo que vemos que sucede entre la relación con los niños y las marcas, que hay como una visión un poco, si se quiere, simple, donde se considera que, o creen que desde que nacen hasta los 10 años, la comunicación va directa a, ok, ellos quieren juguetes, videojuegos, películas y series, y alimentos y bebidas es lo que consumen, entonces pueden conocer y opinar. Y cuando llegan a partir de los 10 años, vemos que empieza esta crisis de, bueno, ¿cómo comunico? Si les comunico, ¿entenderán? ¿No entenderán? ¿Somos una marca niñada? ¿No lo hacemos? ¿Al chico le interesará? ¿Está entrando a la adolescencia? Y lo que vemos y investigamos constantemente es que los chicos están, niños y adolescentes, en constante desarrollo de la conciencia marcaria. A medida que crecen van desarrollando los diferentes gustos, van teniendo contacto con amigos, con youtubers y van empezando a formar su opinión. Y a medida que crecen van probando más y más marcas y a su vez van creciendo sus puntos de contacto con las diferentes industrias. Y acá hay algo también interesante y que venimos diciendo, no solo en esta charla, sino en varias y en varios webinars, los niños de hoy no son más inteligentes tal vez que
y estoy diciendo, sí, Generaciones ediciones, iba a anteriores. decir, generaciones pasadas, sino que el tener tanto acceso a la información y en algunos casos a la desinformación hacen que tengan mayor conocimiento, mayores datos y por ende puedan influenciar un poco más en las opiniones o en las decisiones de los padres. Por eso, cuando vemos esta relación con las industrias, lo que decimos es que con ellos no podemos generalizar, hay distintas etapas, tienen distintos estímulos, y a la hora de comunicar, cuando ellos ven un anuncio, una publicidad online, tienen una reacción, o al menos el 50% de ellos hace una de estas cosas. En el caso de los preschoolers y los kids, automáticamente le piden a sus padres que le compren ese producto que vieron, ese estímulo al que fueron impactados, ellos lo quieren. Y cuando hablamos de Tweens and Teens, la actividad que hacen es automáticamente ir a buscar research, ir a YouTube, ir a buscar recomendaciones, ir a ver reviews y a partir de ahí tomar una decisión. Por eso decimos que sus actividades digitales son una gran oportunidad para conectar. Pero hay que hacerlo en el momento indicado y con el contenido adecuado para ellos. Por eso muchos conocen esto de pasar de brand-centric a user-centric. Bueno, nosotros decimos hacer un doble clic un poco más profundo, hacer un deep dive y pasar de brand-centric a kid-centric. Bueno, y justamente ser kid-centric es básicamente conocer al consumidor, conocer quién está detrás de no solamente de una pantalla, sino también conocer qué es lo que están haciendo en lo que nosotros llamamos el mundo offline, ¿no? Las actividades como pueden ser hobbies, sus preferencias de educación, de juegos, actividades al aire libre, y todo tiene que ser 100% compliant. ¿Qué quiere decir 100% compliant? Muy sencillo. No puede existir la identificación personal cuando hablamos de niños y adolescentes, ¿sí? Esta es una de las grandes diferencias entre el mundo AdTech y el mundo KidTech, ¿sí? Entonces, es quizás para algunos un poco confuso entender cómo podemos activar toda esta información e incluso antes de activar, cómo podemos obtener toda esta información acerca de una audiencia que está totalmente, digamos, prohibida en términos de recolección o seguimiento con identificadores personales como pueden ser cookies, device IDs, advertiser IDs y bueno, todos los posibles identificadores que existen hoy en el mundo digital. Así que para esto vamos a hacer un ejercicio, ¿bien? Donde vamos a ir haciendo un recorrido de cómo podría ser o cómo enfocamos nosotros una estrategia en base a un producto o una posible campaña, ¿bien? Entonces, acá vemos un producto, tenemos un collectible, ¿sí? El cual viene de la mano de un brief, ¿sí? Con toda la información del cliente, ¿no? Con toda la información de marca, del producto, el objetivo que tienen con esta campaña, el periodo que va a tener y qué KPIs esperan ellos. Y luego vemos el enfoque, ¿no? Estos tres ejes que hacen parte de la estrategia que buscan analizar la audiencia, la marca, el contexto y la industria. Esto es importante adaptarlo a un approach 100% KidTech. ¿Y qué quiere decir un approach 100% KidTech? Bueno, un approach que permita conocer y unificar estos tres conceptos para poder conocer al consumidor, pero también para poder llegar a identificar a un user persona. Entonces acá hacemos un poco de foco en lo que nos referimos cuando hablamos de un KidTech approach. Hablamos de tres pilares fundamentales, básicamente fuentes de datos en las cuales vemos los datos objetivos, ¿sí? Como pueden ser todos los datos que recolectamos y que tenemos a partir de encuestas que preguntan directamente a los niños qué están haciendo en el mundo online, en el mundo offline, cuáles son sus actividades, sus contenidos, sus personajes favoritos. Y esto lo hacemos 100% acompañados de sus padres, ¿sí? Esto asegura que sea una recolección de datos 100% compliant. Por otro lado, todos los datos de performance, ¿qué quiere decir? Todos los datos de históricos, de campañas que ya venimos corriendo, campañas por verticales, industrias, tipos de productos, ¿sí? Y por último, el expertise humano. Acá, disculpen que salió repetido, pero nos referimos al expertise humano. Todo esto va a permitir identificar
a un user persona, más allá de un consumidor simplemente, ¿no? Vamos a ir haciendo un recorrido rápido por cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con datos objetivos? Bueno, la información que podemos recolectar a través de encuestas con preguntas directamente a los niños nos permite entender tendencias, ¿sí? Comportamientos actuales y adelantarnos también a nuevas tendencias que van surgiendo. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo donde analizamos a niños y niñas entre 3 y 17 años, o sea, todos los rangos de edad, en un periodo de 6 meses. Y vemos que la temática de conversación más popular fue, evidentemente, coronavirus, ¿no? Y con toda razón. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un zoom y vemos a todos aquellos niños que contestaron coronavirus? ¿Cómo fue evolucionando esta conversación? ¿Sí? Durante los 6 meses que estamos viendo o que estamos analizando la información, no siempre se habló en la misma medida, ¿no? Y en la misma cantidad acerca de esta temática. Y acá podemos empezar a ver cómo va evolucionando y cómo esta temática particular fue bajando. Y así con cualquiera otra de las opciones que vemos acá, puede ser videojuegos, Fortnite, escuela, TikTok, ¿no? Todas son las temáticas que hablan los niños en este momento. Si hacemos un zoom, vamos a escuela, por ejemplo, vamos a ver que el comportamiento y la relevancia que tiene esta temática en los niños es totalmente diferente al tema de coronavirus, ¿no? Entonces, como también, conforme va avanzando el tiempo, hay temas que van tomando mucha más relevancia e insisto, esto lo podríamos hacer con cualquiera de las temáticas que vemos acá listadas, contenido, ¿no? Personajes. Claro, y acá permitime sumarte, Mapo, que cuando hablaba justamente del expertise humano, porque el dato por el dato en sí solo, si no lo puedes accionar, si no lo puedes interpretar, no sirve. Entonces, dentro de estas tendencias, entendíamos que, ok, están hablando las escuelas, empiezan a hablar cada vez más, pero no solo simplemente por el hecho de que las noticias están diciendo el regreso a las clases en diferentes lugares, en Uruguay, en Brasil, que se está hablando de ello también en México, sino puntualmente los niños que están diciendo esto. ¿Y qué decían? El extrañar estar con sus amigos. El regreso a clase implicaba poder otra vez jugar con sus amigos, poder compartir sus momentos de actividad, sus socios. Por eso hablamos de datos y el equipo experto que tenga esa sensibilidad para capitalizar el entorno, el contexto en el que está el niño. Y retomo un punto que comentabas, Nico, acerca de que no podemos generalizar cuando hablamos de una audiencia de menores de 18 años. Acá, como vemos, estamos analizando todo el segmento, digamos, o gran segmento de 13 a 17 años, pero no todos los niños y niñas en estos rangos o en estas edades intermedias van a estar hablando de esta temática de la misma forma. ¿Sí? Es importante poder diferenciar cada una de las edades, ¿sí? Para entender cómo son sus diferentes comportamientos y luego, sí, como hablábamos también de activar la data, ¿no? No lanzar o no generar estrategias, digamos, para un universo cuando realmente podemos ejecutar y diseñar estrategias puntualmente para diferentes perfiles, ¿no? Entonces, así como veíamos las conversaciones, podemos entender cuáles son quizás los personajes favoritos en los que están hablando o que tienen en su cabeza los niños y cómo se convierten en oportunidades para las marcas, ¿sí? Cómo las preferencias, en este caso de personajes, van cambiando en los diferentes rangos etarios, ¿sí? Como, por ejemplo, en un segmento preschool, ¿no? Donde están los más pequeños, personajes animados, incluso algo muy llamativo, su padre es su personaje favorito, como podemos ver, ¿no? Cambia totalmente a lo que puede ser un teenager, ¿no? Los más grandes prefieren personajes reales, superhéroes, por ejemplo, ¿sí? Y todo esto se convierte en una oportunidad para las marcas. Y no hablamos simplemente de una estrategia de comunicación o de una estrategia de marketing, sino también de todo lo que puede llegar a ser el licensing, ¿sí? Acá vemos cómo se distribuyen las diferentes compras de productos licenciados, ¿sí? En base a la aplicación de todo este análisis de contenido de personajes famosos. ¿Bien? Y en esa misma sintonía vemos
la relación que tienen ellos con los dispositivos. En Latinoamérica lo que vemos es que desde muy temprana edad ellos tienen acceso a un teléfono, a un dispositivo a la hora de interactuar, y no solo eso, sino que a medida que van creciendo, ya son dueños de un device, de un smartphone. Latinoamérica se destaca por ser la región que a más temprana edad los niños ya tienen un teléfono celular, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Estados Unidos, donde recién a partir de los 11 años se empieza a discutir que tengan su propio teléfono. Bueno, en Latinoamérica, entre los 7 y los 11 años, ya son dueños. Y eso también demostró en este contexto de que los chicos tenían un smartphone, pero tal vez no tenían una computadora, una laptop, para poder tomar las clases online. Y a medida que también más temprana edad tienen un dispositivo, más rápido conocen y quieren entretenerse con contenido, y también por otro lado lo no tan bueno es que se aburren y quieren más y más, y eso lleva a la ansiedad. Entre 3 y 5 aplicaciones al mes se están descargando para jugar, para interactuar. Y dentro de sus actividades favoritas, como les comentábamos, el consumo de videos es lo principal. Lo que más hacen es ver tutoriales, challenge, youtubers, en su plataforma favorita, que cross edades, como decíamos, lo es YouTube. Y a nivel de actividades, lo que les comentábamos recientemente, los videos musicales lideran, los youtubers, como este recurso, este canal que te permite hablar de tutoriales, de videos graciosos, incluso hacer reviews de sus dibujos favoritos. Pero en esta etapa, no es ni YouTube, ni Zoom, ni Netflix lo que está liderando. Lo que está liderando el consumo de ellos son los videojuegos, es la posibilidad de poder entretenerse. El 83% de nuestra audiencia conectada, de nuestro panel, responde que está jugando videojuegos. Tal vez los niños tienen un foco más en consolas de videojuegos y las niñas en el snackable content a través de smartphones. Se ven esas pequeñas diferencias, pero los videojuegos como eje vertical de su entretenimiento online. Bien. Bueno, todos estos datos que compartíamos son datos objetivos, datos que podemos obtener, como les mencionaba en un principio, a partir de encuestas que realizamos directamente con los niños, ¿no? Y sus padres al lado, y se activan de cierta forma gracias al expertise humano. Ahora, esa es una de las fuentes de datos, pero también es importante empezar a hablar de otras fuentes de datos como pueden ser los datos de performance. Y hablábamos también de todos los datos históricos que ya tenemos por medio de las campañas que hemos corrido en nuestras diferentes plataformas, ¿sí? Cuáles son las industrias que mejor performan o que mejor se adaptan a cierto tipo de contenido, cierto tipo de formatos, plataformas, etcétera, y cómo todo eso también con el expertise humano se va activando. Y como punto, digamos, clave para lo que tiene que ver con el equipo experto, está la moderación de todo el contenido en el que trabajamos, no solamente de aplicaciones, también en plataformas de contenido generado por el usuario. Básicamente porque no podemos dejar todo en manos de la tecnología. La tecnología no es capaz de tener la sensibilidad suficiente para poder entender qué contenido es seguro no solamente para la marca, sino también seguro para los niños. Y acá tenemos un ejemplo muy interesante. Vemos en la pantalla grande la herramienta que usa nuestro equipo de moderación para poder analizar todos los contenidos con los que trabajamos, todos los canales de YouTube, justamente para evitar este tipo de cosas. Contenido que por medio de etiquetas, tags, ¿no? O mismo la metadata del video, podría indicar que es un video de un personaje o de un superhéroe, pero en realidad tiene algo más, ¿no? Acá vemos a Spider-Man borracho. Y este tipo de cosas muchas veces son identificadas por la tecnología, pero también así como son identificadas, pueden llegar a ser identificadas de una forma errónea. Puede ser o puede pasar como simplemente un contenido de Spider-Man, ¿sí? Y hace falta esa sensibilidad, como les decía, para poder identificar realmente de qué se trata el contenido. Con todo esto, como les comentábamos, con toda esta unión de datos objetivos, datos de performance y datos, expertise humano, podemos lograr ir un poco más a fondo, ¿no? Y entender que ese consumidor inicial del que hablábamos quizás no es uno solo, quizás son dos, quizás son tres, o
o incluso más perfiles, ¿no? Que ya empezamos a identificar en un user persona. Y cuando desarrollamos esto, podemos llegar a un nivel de profundidad mucho más amplio, ¿no? Y de detalle de a quién es el usuario al que le vamos a comunicar. Sí, básicamente también lo que decíamos, capitalizar esos datos, transformarlos en insights y esta mirada quali quanti, ¿no? Poder cuantificarlos, pero a su vez hacer un entendimiento profundo y poder darle, si se quiere, una personificación de sus intereses. Entonces, cuando hablamos de buyer persona y vamos a lo granular, podemos tratar de tener esta especie si se quiere, de carta de los perfiles de nuestros potenciales consumidores que ya interactúan con nuestra marca o con marcas similares o con intereses afines. Sí, sí, tal cual. Esto es el mapa de ruta, ¿no? La hoja de ruta que nos va a permitir, en base a estos diferentes perfiles de user persona, poder adaptar la táctica, ¿no? En base a los KPIs de la campaña, ¿sí? Y cómo luego eso también se ve reflejado en la ejecución de esa estrategia, ¿no? Cómo los diferentes factores, el resultado de ese análisis de fuentes de datos permite tomar decisiones quizás en los mejores horarios para comunicar a cada perfil, los formatos necesarios, dispositivos, cómo se tiene que adaptar el contenido a todos estos, digamos, a todo este media mix, ¿no? Cómo puede geolocalizarse para hacerse mucho más precisa la comunicación y sobre todo qué tipo de contenido es el correcto, ¿no? Cuál es el contexto indicado para llegar o para impactar a ese user persona y poder generar estos KPIs que está buscando la marca y los que nosotros justamente les estamos ayudando a llegar. Bien, entonces con toda esta información, toda la información que obtenemos, que analizamos y que luego ejecutamos, vuelve en un círculo, ¿no? Y vuelve a retroalimentar todo lo que hacemos en el día a día. Y hablamos básicamente de esta matriz, ¿no? Build, Measure and Learn, que es eso, ¿no? Cómo podemos retroalimentar y hacer cada vez más grande la fuente de datos que obtenemos para ejecutarla en nuestras estrategias. Sí, que es la metodología Lean Startup llevada a la cotidiana de nuestros productos. Lanzar, medir y optimizar, lanzar, medir y optimizar. Sí, tal cual. Ahora, cuando medimos, es importante también pensar en cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar esa comunicación, porque a lo largo una estrategia. Cuando tenemos los resultados finales de una campaña, tenemos lo que estuvo pasando a lo largo desde la activación hasta la finalización de la campaña, pero también tener herramientas como puede ser un Kids Lift, ¿no? Que para los asistentes seguramente están familiarizados con el término de Brand Lift, ¿no? De poder entender y de poner un punto de situación de la marca previo a una campaña, correr la campaña y luego medir sus resultados y medir cuál fue el impacto, bueno, cómo poder hacerlo de manera compliant también en un segmento sensible como son los menores de edad. Bien, todo esto también hace parte del trabajo de obtención de datos, ¿sí? Para poder desarrollar mejores estrategias y mejorar las estrategias. Bien. Exacto. Bien, entonces, un poco a modo resumen también para terminar de consolidar lo que hemos ido charlando, tener en cuenta que hay un universo kit para cada marca, que para cada edad hay un hobby, un device, ¿no? Y un tipo de contenido que genera mayor entretenimiento y que eso lo podemos decodificar a través de el eje estratégico que les comentaba previamente Mapo. Y por último, algunos puntos a tener en cuenta que consideramos interesantes a la hora de pensar una campaña, pensar un lanzamiento. ¿Querés empezar leyendo vos? Sí. Todo lo que veíamos al principio consiste básicamente en cómo nosotros podemos construir lo que llamamos un sistema operativo kid-centric, ¿no? Cómo adaptar todos los datos que obtenemos desde las diferentes fuentes para entender a la audiencia, para entender qué es lo que están haciendo a lo largo del día, cómo
todo esto se adapta finalmente al plan de la marca, ¿sí? Y poder desarrollar estrategias y puntos puntuales por dispositivo, los intereses, plataformas y horarios. Exacto. Número 2, cuando hablamos de brand awareness, acá tuvimos charlas con marcas, charlas con creadores de contenido y también con agencias creativas, donde hablábamos de manera muy sana que competimos por la atención de los niños, de los diferentes estímulos, de distintos estímulos que ellos reciben de manera cotidiana. Entonces, entender qué consumen, por qué lo consumen, y generar contenidos que les sea afín a ellos, pero sobre todo que les genere algo de valor, son parte de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de hacer un lanzamiento o esa comunicación que se va a estar viendo en aplicaciones, en juegos o a través de youtubers. Por otro lado, como tercer punto, hablamos de la visión local, ¿no? Como el segmento es ajeno a las fronteras. Hace 2 sesiones veíamos a 2 creadores de contenido muy importantes, ¿no? A nivel mundial, y como nosotros también no nos limitamos solamente al contenido en español para la región de Latinoamérica, sino que entendemos que los niños, más allá de entender un idioma, les interesa y entienden un contenido, ¿sí? Entonces, sacarse un poco ese sombrero de para lo local me funciona lo local. No, en el segmento entendemos y vemos con cada campaña que corremos que el contenido es vital y no importa el lenguaje en el que esté, ¿sí? Hay muchísimo para capitalizar, no solamente en lo que encontramos acá en la cultura local. Y por último, como cierre de todas estas, cuando hablamos o hablábamos también acá de la visión holística de datos, de combinar y analizar las diferentes fuentes de información, pero transformarlas en algo accionable, es decir, el dato por el dato, el famoso datatainment, no es lo que queremos, no es lo que sirve, sino tener esa inteligencia y sensibilidad suficiente para, de cada uno de esos datos, entender cómo capitalizo el contexto, cómo puedo armar este buyer persona del segmento, y que tal vez tenemos un core target y terminan siendo varios microsegmentos los afines, y por ende va a implicar una estrategia de media ad hoc y creatividades ad hoc y precisas para cada uno de estos segmentos. Totalmente. Bien. Pasamos a espacio de preguntas. Si Así es. alguien tiene dudas, consultas. Creo que tienen las preguntas inbox y después las públicas no estaríamos viendo. Bien, nos preguntan, ¿pudieron definir, la leo tal cual, ¿pudieron definir si los videojuegos online son de interacción o en solitario? Van cambiando de acuerdo a la plataforma, de acuerdo a la consola, ¿sí? Son datos que, como veíamos con el ejemplo de las conversaciones, son totalmente cambiantes. No podemos, sería casi que irresponsable de nuestra parte decir que los niños juegan más en solitario, juegan más en compañía, ¿no? Interactuando con otros, porque cambia totalmente de rango a rango de edad, cambia totalmente con los géneros, ¿sí? Así que podemos, dependiendo de la necesidad puntual, ir a ese detalle, ¿no? Y entender cómo funciona en un segmento particular. Bien, ahí... Número 2, ¿pudieron definir si los videojuegos online son...? Fue la anterior, sí. No, está bien. ¿Cómo puedo acceder a las métricas de preferencia de las audiencias? Bueno, es un poco lo que veíamos en la presentación, ¿no? Como particularmente preferencias, como puede ser de contenido, de personajes, de dispositivos, de plataformas sociales, de plataformas de música, es importante contar con datos propietarios, ¿sí? En nuestro caso, los datos propietarios los trabajamos junto a Kids Insights, que seguramente si muchos estuvieron en la sesión no anterior, hace 2 sesiones, con Kids Insights, que es básicamente nuestra base de relevamiento de información, de datos primarios, ¿sí? Donde les preguntamos directamente a los niños qué es lo que hacen en el mundo online y en el mundo offline.
Bien. Bueno, hablando de eso, ahí hay otra pregunta también en inbox que dice, ¿cómo saben que los niños están hablando del colegio y no coronavirus? ¿Hicieron un social listening? Creo que está bueno también que ahí cuentes un poco la metodología del panel de encuestas. Bueno, social listening seguramente también. Lo saco así. Otra cosa. Claro, están familiarizados, ¿sí? Acá en nuestro segmento esta metodología vendría siendo el equivalente a esa metodología de social listening, ¿sí? Como hablábamos, es totalmente prohibido por regulaciones recolectar los datos por medio de seguimiento, ¿sí? Entonces buscamos generar estos paneles donde son los niños quienes contestan y los que nos van brindando la información. Nosotros vamos actualizando todo el tiempo esta información. Semanalmente tenemos data en tiempo real, así que podemos entender no solamente qué es lo que estuvo pasando, ver el retroactivo, sino también ir detectando futuras tendencias y futuros comportamientos o preferencias que van surgiendo en los diferentes segmentos. Tomo como última pregunta lo que dice Sofía, si las presentaciones o las grabaciones las van a compartir. Todos los paneles que se fueron presentando fueron grabados y se van a estar subiendo para que estén disponibles online. Y aquellas presentaciones van a ser contactados por los diferentes representantes que tenemos across de toda Latinoamérica, se pondrán en contacto y según sus necesidades puntuales podemos ir compartiendo las distintas presentaciones que se fueron dando durante estos 2 días de Summit. Sí, tomo una última pregunta que me parece muy interesante. Pregunta Valeria, ¿cómo es el manejo de seguridad y protección de datos en el área de videojuegos? Bueno, no solamente en el área de videojuegos, sino también dentro del mundo web, dentro del mundo in-app. Es muy difícil para los desarrolladores de contenido o desarrolladores de software o de videojuegos poder tener un control total de su audiencia. Sin embargo, no es imposible y existen soluciones para poder hacerlo. De nuestro lado, nuestra solución básicamente consiste en sesgar a la audiencia mediante o justo en el momento en el que se están registrando para poder identificar quiénes son niños y quiénes son adultos y poder tratar justamente de la audiencia de niños como corresponde, ¿sí? Segregar esta audiencia permite, primero, no recolectar datos de esa audiencia, de la audiencia de menores, sino también generar experiencias, ¿no? Que puedan ser acordes a esos segmentos. Bien. Buenísimo. Llegamos así, entonces. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de sorteos, así que vamos a hacer un pequeño corte. Dejemos de transmitir esta. Sí. Así ya nos vamos despidiendo nosotros y ahora vienen, al igual que el día de ayer, los sorteos. Está bien acá por Cucaracha nos dicen que se queden expectantes, que se vienen los sorteos al igual que el día de ayer, así que ya estamos con eso también. Ponemos compartir pantalla a esto, apagamos nuestra cámara y hacemos el switch, así nuestro SEO da cierre a esta jornada. Ahí va. Bueno, aquí estamos nuevamente. Acabamos de hacer una sesión de teletransportación acá en la oficina. Bueno, gente, obviamente agradecerle a Nico y a Mapo por una gran sesión, por seguir educando, evangelizando. Ahora en este formato de Summit, pero este es el trabajo que hacemos todos los días con clientes, con partners en toda América Latina, ayudarlos a entender el marco en el cual se puede justamente operar
y cuando uno entiende un marco de cómo se puede operar es donde aparecen las oportunidades. Eso es lo que buscamos, maximizar siempre oportunidades a partir del conocimiento y de la expertise, y por sobre eso brindar soluciones para desarrollar una actividad muchísimo mejor, ya sea un creador de contenido, un anunciante, una agencia. Pero bueno, estamos aquí concluyendo. Voy a pedirle ahora a Vero, de nuestro equipo de marketing, que se sume. Así nos ayuda con sorteo, que estamos regalando 4 gift cards. Dependiendo los ganadores, es según en el sitio en el cual se pueden validar. Vamos a ver un segundo. Que se me fue el zoom a la otra pantalla. Voy a dejar de compartir. Ah, o no estoy compartiendo. ¿Están viendo mi pantalla o no? A ver. Sí, está compartiendo. Bien, dejamos. Sí se ve, muchas gracias. Muy activa la audiencia. Ahora sí. Ahí va. Perfecto. Entonces, vamos a que puedan compartir. Se nos suma Vero. Vero, ya podés compartir tu pantalla. Así hacemos el sorteo con total transparencia en un sitio que nos permite poner la base de los que están participando en esta sesión. Ahí te vemos, Vero. ¿Me escuchás vos, no? Ahí. Sí, listo. Buenísimo. Acá los ganadores de hoy son, acá tenemos los nombres y apellidos, y Jairo, Eduardo Hernández, David Mirenberg y Martina Kuzmanik. Muy bien, buenísimo. Gracias, Vero. Después nos estaremos comunicando con ustedes que se han ganado unas gift cards para cambiar dependiendo del país en el que cada uno pertenezca, dependiendo de eso en el e-commerce. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el Kids Corp Summit Latam 2020. Como dijimos varias veces, toda esta información va a quedar disponibilizada. Ya les va a llegar un correo con esta información. También les va a llegar un correo con una encuesta. Les pido que participen. Va a ser muy simple con seleccionar escalas del 1 al 5, algo que se va a resolver en menos de un minuto, lo van a poder hacer. Para nosotros es importante, es muy importante conocer sus sensaciones, su feedback. Eso es lo que nos permite a nosotros mejorar todos los días. Y el Summit obviamente llegó para quedarse, ¿sí? Vamos a ver qué pasa el año que viene, el formato, de qué manera lo vamos a encarar. Ojalá que la oportunidad de presencial esté. También es verdad que es una gran oportunidad poder hacerlo de una manera online, por el hecho de poder reunir speakers que quizás sería mucho más complejo hacerlo de una manera física, y por otro lado porque también podemos llegar a sus casas, ¿sí? O sea, a su compu, a su device, donde estén, de una manera súper simple. Así que ya vamos a ver qué surge de todo esto, por eso la retrospectiva que nos puedan brindar, se la vamos a agradecer de corazón. Lo último que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes también por el tiempo, por haber estado, por haber participado. Para nosotros es muy importante ver el nivel de convocatoria que tuvimos, realmente superó nuestras expectativas, en serio, es muy, muy gratificante ver cómo esta industria, hablo de nuestra industria en América Latina, está cada vez más interesada en poder seguir progresando, en poder seguir capitalizando conocimiento, aprendiendo. Es muy valioso para una organización como la nuestra, una organización con una visión, pero también con una cultura, una ética que la acompaña. Esto vale muchísimo, ¿sí? Así que gracias en serio por estar ahí. De nuevo agradecer a los speakers, todos los que participaron, agradecer a nuestro equipo, el equipo de Kids Corp que estuvo coordinando no solo estos 2 días, sino que venimos trabajando en esta producción. En serio a todos gracias por el esfuerzo, por la dedicación. Siempre obviamente hay cositas que se pueden mejorar y salir mejor, pero la realidad es que creo que lo pudimos llevar adelante. Quiero agradecer también a los media partners en diferentes países que tuvimos, los media partners que se sumaron a darnos difusión, a darnos comunicación, a brindarnos justamente un puente para poder llegar a ustedes a través de otros medios también. También les queremos agradecer a ellos, ¿sí? Bueno, gente, como dije, todo va a estar disponibilizado. De todas maneras, cualquier duda, consulta, se pueden conectar con nosotros, pueden escribirnos a marketing@kidscorp.digital, pueden también hacer contacto, tocar base con nuestros equipos locales en cada uno de los mercados, con quienes seguramente ustedes tengan
relación en el día a día, así que también siéntanse libres de hacer. De nuestro lado, muy felices de haber podido ver muy felices de poder haber realizado este Summit, y obviamente que vamos a seguir por más. Les mando un enorme abrazo a todos, que continúen bien la semana, y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de vernos todos. A cuidarse. Un gran abrazo para todos.